siempre. Pues bien, sí, pues bien, bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y a los hermanos y hermanas que nos estarán viendo. En este día vamos a tener la enseñanza de este día que se titula La incomparable gracia de Dios, pero antes de eso vamos a tener una pequeña trivia bíblica, una serie de preguntas para reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad? A los hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo, los invito a contestar la trivia bíblica, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a reforzar el conocimiento. Para lo cual les recomiendo que tengamos una Biblia a la mano, ¿verdad? Para contestar las preguntas. Y bueno, pues vamos a la primera pregunta de la trivia bíblica de este día. Vamos a la trivia bíblica. A la primera pregunta. La primera pregunta de este día dice de la siguiente manera: ¿cómo se llamaba el evangelista que tenía 4 hijas? Que dice la Biblia que eran profetisas, profetizaban las 4 hijas de este hombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Alison? ¿No? Bueno, pues vamos a ver estamos aquí para aprender precisamente. Vamos a ver dónde se encuentra este personaje. Por favor, vamos a la respuesta. Dice la escritura, ¿verdad?, que está en Hechos. Por favor, si vamos a Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Hechos 21, versículos 8 y 9. Si alguien quisiera hacer el favor de leerlo. ¿Hechos qué? Hechos 21, versículo 8 y 9. Y al otro día, partido Pablo, los que en él estaban, venimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Eran profetisas. Entonces, ¿cómo se llamaba el evangelista? Se llamaba Felipe, y era uno de los 7 de los 7 diáconos que escogieron para que sirvieran en las mesas, ¿verdad? Y en el libro de Hechos dice que escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, entre esos Esteban, Prócoro, Felipe, Nicanor y otros, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente pregunta de la trivia bíblica. Dice: ¿cuántas monedas recibió Judas por traicionar a Jesús, al Señor Jesucristo? 30 monedas de plata. Allá atrás, ¿qué dice? 30, 40, 50. Según la devaluación, como estuviera, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la respuesta. ¿A dónde se encuentra? En el Evangelio de Mateo. ¿Quisieran leerla? Marisol. Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Después recuérdame que te voy a enseñar una aplicación que puedes descargar para que descarguen los módulos y los metas a la aplicación, y eso es sin internet. ¿Sí? Mateo 26, versículos 14 y 15. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo que me queréis dar y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así es, entonces le pagaron 30 piezas de plata. Ahora, otra pregunta, ¿verdad?, que no va de acuerdo, o sea, no es la siguiente pregunta, pero ¿esto fue porque se les ocurrió así, darle nada más 30? Esa iba a preguntar. Bueno, la escritura en los salmos dice, en los salmos y en Jeremías dice: valiente precio le pusieron a mi vida, ¿no? Y en el libro de Jeremías dice que iban a ser 30 monedas precisamente la cantidad por la cual iban a traicionar al Mesías. Entonces esto se le conoce como una profecía mesiánica que se cumplió ese día. Siguiente pregunta, por favor. Dice la tercera pregunta: ¿cómo se llamaban los 12 apóstoles? ¿Cómo se llamaban los 12 apóstoles? Uno era Pedro Picapiedra, el otro Pablo, ¿qué más?
está mal, estamos para aprender. Mateo, Santiago. Allá yo ya dije 6, dígalo. Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Aquí está la respuesta. Los primeros apóstoles están en Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Lucas capítulo 6. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Santiago, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el que le llamaban Celadón, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. El traicionero, hasta ahí, ¿verdad? Fue el traidor. Esos eran los nombres. Ahora, hay otra lista que está en el Evangelio de Mateo, que a uno de ellos le cambia el nombre por Bartolomé, ¿verdad? Que es precisamente, era Bartolomé, le cambia el nombre de Bartolomé por otro nombre, pero no nos vamos a meter en esas controversias doctrinales ahorita. ¿Pero Vamos a- Mateo qué es? Mateo, Que en mi casa. Mateo es uno de los 12 apóstoles No, la cita bíblica. de lo que acabo de mencionar ahorita. Luego se los mando. Porque a Bartolomé tiene otro nombre en el Evangelio de Mateo, pero es la misma persona, ¿verdad? A ver, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Cómo dice la siguiente pregunta? Dice, ¿cómo se llamaban los hijos de Jacob? ¿Cómo se llamaban los hijos de Jacob? Hola, bienvenidas, qué bueno que están aquí. Dios me los bendiga mucho. Llegaron todavía a la parte de la trivia. ¿Cómo se llamaban los hijos de Jacob, de Israel, el padre de las 12 tribus? A ver, algunos. Los hijos de Jacob. Leví. No. Esteban es del Nuevo Testamento. A ver, allá atrás, algunos de los hijos de Jacob. No vayan a googlear, ¿eh? A ver, vamos a la respuesta. Acuérdense de esto. Todos los hijos de Jacob tuvo en total 13 hijos, por decirlo así, legales, ¿verdad? Legítimos. El primogénito fue Rubén, luego Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina, que era una hermana de ellos que violaron, ¿verdad? Y que después ellos hicieron una razón de hombres. José y Benjamín, que era el más pequeño. José es el famoso José el soñador de la Biblia, que va a parar como esclavo allá en Egipto, y es una de verdad le recomiendo que lea la historia de José, porque es una historia maravillosa que nos da muchas enseñanzas, porque es que a veces te va tan mal en la vida y estás metido en el lodo, en el peor charco en tu vida, y después Dios te empieza a levantar, después de que te quebrantó y te formó para usarte para una bendición, para hacer bendición. Es preciosa la historia, ¿verdad? Siguiente y última pregunta. Dice, ¿a cuántos hombres alimentó el Señor Jesucristo con 5 panes y 2 peces? Bueno, una multitud, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos hombres? Hubo 2, pero una de las más conocidas con 5 panes y 2 peces. 2 peces es muchos. No se preocupen, estamos aquí para aprender. Dice, vamos a la respuesta que se encuentra, por favor, en el Evangelio de Mateo. ¿Me haces el favor, Ilse, si puedes, por favor? El Evangelio de Mateo, capítulo 14. Una multitud de dragones y gorrones, ¿no? Desde entonces ya ven cómo había gorra. 14, versículo 20 y 21, por favor.
Testamento, que es Mateo. Mateo 14. Ajá. Versículos 20 y 21. Dice, inmediatamente todos comieron cuanto quisieran y después de los discípulos juntaron los 12 canastos con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de una mujer y los niños. Sin contar a las mujeres y a los niños, que haya sido una mujer por Aparte, aparte. Dicen algunos que era una multitud como de unos 25,000 personas aproximadamente. Dice, fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Digamos que hayan tenido de tres chamaquillos, que a lo mejor tenían de más, ¿verdad? Pero dice que de 25, me imagino que 35,000 personas. Pero imagínense el milagro de darle de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo verdaderamente ahí demostró su gloria de que era Dios, ¿verdad? De que podía multiplicar las cosas de manera milagrosa, ¿verdad? Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la enseñanza de este día. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero a la vez para mí es muy poderoso, es muy bello y muy hermoso. Esta semana Dios habló a esto a mi corazón, ¿verdad? Y hay algo que quiero compartirles, que espero que Dios me dé la gracia y la sabiduría para poder explicarlo, ¿verdad? Que verdaderamente no está poco complicado, pero a veces hay cosas que son un poquito difíciles de entender, difíciles de explicar, ¿verdad? Pero esto de lo cual estamos hablando, por favor, el título. Hoy vamos a hablar acerca de la incomparable gracia de Dios. Verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios es incomparable, es inmensa, es maravillosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la gracia? De acuerdo a la Biblia, la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia también es el chance, ¿verdad? Cuando se dice que, por ejemplo, cuando Hacienda van a empezar a cobrar impuestos, dice, pues tienen un tiempo de gracia para ponerse a cuenta, ¿verdad? Para pagar sus impuestos antes de que les apliquemos multas, ¿verdad? Porque ya deben 2023, deben 2024, lo que va a 2024, y si para finales del 2024 no pagan sus impuestos, entonces los vamos a multar, pero les damos de gracia de aquí, de julio a diciembre del 2024. Eso es gracia, es un favor especial, ¿verdad? Un favor inmerecido. ¿Cuál es la gracia de Dios? Precisamente su misericordia, el haber sacrificado a su Hijo. Pero aparte de eso, la gracia de Dios tiene otras cosas maravillosas, ¿verdad? De las cuales una de ellas vamos a hablar en este día. Y bueno, vamos vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12 al 21. La palabra de Dios aquí, el Señor, a través de su siervo, el apóstol Pablo, empieza a hablar acerca del problema del pecado, las consecuencias del pecado, pero también empieza a hablar acerca de la gracia maravillosa de Dios. Y dice Romanos 5:12, dice, cuando Adán pecó, o sea, cuando desobedeció, el pecado aquí se refiere a la maldad, a la iniquidad, ¿verdad? Dice, el pecado entró en el mundo, y el pecado de Adán, que introdujo la muerte. Recordémonos que antes de que Adán y Eva pecaran no había muerte, o sea, toda era vida eterna, ¿verdad? Era poder de Dios, vida. El ser humano no se cansaba, no se deterioraban sus células, ¿verdad? Porque todo era vida, no había muerte. Dice, de modo, y se introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos pecaron. Otra versión dice, la muerte se volvió parte del género humano porque todos hemos pecado, ¿verdad? Versículo 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ley para violar. Versículo 14 dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Punto seguido. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Versículo 15. Escuchen lo que dice. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán, o sea, el resultado del pecado de Adán, y el regalo del favor inmerecido de Dios. Otra versión dice el
la gracia de Dios, ¿verdad? Pues el pecado de un solo hombre trajo la muerte a muchos, o sea, toda su descendencia. Desde que Adán y Eva pecaron, antes de pecar no había muerte, no había pecado, no había destrucción, todo era vida continuamente, ¿verdad? Pero cuando Adán y Eva pecan, se separan de Dios y la muerte entra en el género humano, entra en ellos. ¿Qué creen? Esa muerte, el pecado y la muerte, pasa a la descendencia humana. Y hasta el día de hoy, los seres humanos morimos por causa del pecado de Adán, por la separación espiritual del poder, la presencia y la gloria de Dios. Punto y seguido dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del favor inmerecido de la gracia de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Otra versión dice que la gracia de Dios, la dádiva de Dios, nos lleva a la justificación. ¿Qué es la justificación en la Biblia? Precisamente ser declarados justos o inocentes ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahora, esto se refiere principalmente, no que cuando vienes a los pies de Cristo ya no te vas a morir, ¿verdad? Porque es necesario que muramos, ¿verdad? Para que renazcamos, dice el apóstol Pablo, también ahí, ¿verdad? En Corintios dice que es necesario que lo corruptible se siembre en corrupción para que resucite en incorrupción. Hay venenos, por ejemplo, que se dice que después de que hacen efecto en la gente y los mata, una vez que los mata, cuando la persona muere, el veneno y el efecto del veneno desaparece. ¿No se han escuchado eso? Hay ciertos venenos de origen natural que una vez que cumplen su efecto en la vida de la persona o el ser vivo al cual se le administra ese veneno, una vez que mata a la persona, el veneno desaparece, ¿verdad? Algo así más o menos es, ¿verdad? Y lo que tiene que pasar es que la Biblia dice que nuestro cuerpo corruptible tiene que ser sembrado en corrupción para resucitar como un cuerpo glorificado que jamás y nunca volverá a morir, jamás y nunca se volverá a corromper. Ayer mi esposa me hacía una pregunta, ¿verdad? Y muy lógica. Estábamos viendo Kilos Mortales, ¿había visto ese programa? Mucha pobre gente que tiene problemas, que ya no controlan su peso, ¿verdad? Y me decía, y cuando esa gente resucite en el cielo van a tener problemas de obesidad o problemas de anorexia, ¿verdad? ¿No? Porque primero que nada, tanto la anorexia es cuando no comen, ¿verdad? Y la bulimia es cuando comen mucho. Esos son desórdenes mentales, son desórdenes espirituales. Ya en el cielo no va a haber ninguna clase de desorden, porque todo va a ser vida, va a ser luz. Y número 2, los cuerpos en el cielo, de los que sean resucitados para entrar a la gloria eterna, serán perfectos. Nunca envejeceremos, nunca nos cansaremos, nunca moriremos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, todo será un día eterno, no habrá más noche. O sea que estaremos directos, ¿verdad? ¿De cuándo se irán a dar? Para estar directos, quién sabe, ¿verdad? Pero vamos a estar directos, va a ser un día eterno, un día eterno, un día eterno. Vamos a vivir y estar despiertos eternamente sin cansancio por la eternidad. ¿Dónde me quedé? Siguiente, por favor. Dice el versículo 18, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Pero por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados
justos. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y todos los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de la cual nos pone en una relación correcta, o sea, nos justifica delante de Dios. Quiero comentar brevemente acerca de esto. La Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él, aparte de que compró nuestra redención eterna y compró el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad?, pasados, presentes y los que algún día cometeremos delante del Señor, porque desgraciadamente cuando uno se convierte a Cristo no hay la seguridad de que seamos impecables, ¿verdad? O sea, que no volvamos a pecar en algún momento, porque estamos en este mundo y estamos todavía en un cuerpo que está influenciado, nuestro cuerpo natural, ¿verdad?, todavía por la carne o por el pecado, ¿verdad?, la corrupción. Hemos sido redimidos en nuestro ser interior, en el alma, en el espíritu del pecado a través de la fe y obediencia en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y por el arrepentimiento, y hemos nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas viejas pasaron, y todo ha vuelto a ser nuevo, ¿verdad?, espiritualmente primero que nada. Y cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice en la Biblia que nosotros creemos en Dios, ¿verdad?, creemos en Dios, nos arrepentimos delante de Dios y creemos en Jesús, le entregamos nuestra vida, en ese momento Dios nos declara justos delante de Él. Esto quiere decir inocentes. O sea, yo siempre digo, bueno, ¿cómo es posible que con el solo hecho de creer en Jesús, de arrepentirme, ¿verdad?, y creer en Jesús, Dios me iba a declarar inocente? Sí, porque al arrepentirme delante de Dios y entregarle mi vida a Jesús, el Señor Jesucristo me toma en sus manos, ¿verdad?, en sus brazos, en su reino, y me perdona, me lava espiritualmente por dentro, me limpia y perdona y borra mis pecados y mis transgresiones. Al perdonar el Señor nuestros pecados, en ese momento habrá todavía delito que perseguir. Ya no. Esa es la gran parte de la gracia maravillosa de Dios, que al arrepentirte y creer en Jesús y entregarle tu vida al Señor para seguirlo fielmente, en ese momento, sin que hayas hecho nada más, o sea, sin que hayas cumplido con los 613 mandamientos que marca la ley de Dios, la Torah, ¿verdad?, en ese momento eres perdonado y declarado justo, inocente. Justificado, dice la Reina Valera, ¿verdad?, que somos justificados, o sea, declarados inocentes delante de Dios. Eso es parte de la gracia maravillosa de Dios para nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, la fe bíblica, si Dios lo permite, más adelante hablaremos de esto, pero la fe bíblica, ¿cómo se compone o cómo es la fe bíblica? ¿O de qué se compone? ¿De qué se compone la fe bíblica? Tiene dos partes principales. ¿De qué se compone? De hechos, por ahí va. La fe bíblica se compone de dos cosas muy sencillas. Primero que nada, confianza, esperanza en que a través del sacrificio de Jesús, de que creas que Él con su sangre, con su sacrificio y su sangre derramada en la cruz, ya pagó por el perdón de todos tus pecados, y pongas tu esperanza en Él y en eso, ¿verdad? Y la fe bíblica también se compone de fidelidad obediente o de obediencia fiel. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué menciono esto, verdad? Porque muchas veces el cristiano cree o se le malenseña, ¿verdad?, la fe basado en Hebreos 11:6, donde se dice que he aquí la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y párale de contar. ¿Es parte del concepto bíblico de fe? Claro que sí. Pero la Biblia dice, en el libro de Joel, dice, mas mi justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y dice las nuevas versiones, dice, mas mi justo por su fidelidad vivirá, ¿verdad?
Entonces la fe bíblica se compone de dos cosas: de la esperanza en la gracia, la misericordia, la compasión de Dios, y del sacrificio de Jesús, que pagó por el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad? Que ese perdón se hace efectivo cuando te arrepientes de todo corazón de tus pecados y de tus malos caminos y vienes a Cristo para que te perdone y te salve del poder del pecado. Y a su vez, ¿verdad?, que entiendes que solamente Jesús te puede salvar de la condenación eterna y te mantendrás salvo si permaneces fiel y obediente a Él hasta el final de tu vida, ¿verdad?, para llevarte al cielo, o sea, la redención eterna de nuestra vida, de nuestra alma, ¿verdad? Que como dijo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo unas palabras muy sabias y dijo: ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? Que ese es en este mundo, la ideología de este mundo es ganar el mundo entero, ¿verdad? Ser el profesionista más rico, ¿verdad? Llegar a ser el artista más rico, a lo mejor, llegar a ser el empresario más rico, ¿verdad? Ganar el mundo, ser lo mejor de lo mejor en este mundo, pero el mundo no tiene cuidado por su alma, por su espíritu, lo cual es eterno. El alma y el espíritu del hombre es eterno, sí. O sea, eterno en términos de tiempo, no en términos espirituales, porque eterno solamente es Dios. La Biblia enseña, y lo sabemos, que cuando el ser humano muera y vaya a la presencia de Dios, ¿verdad?, hay solamente dos destinos. Y esos dos destinos eternos serán: uno, el cielo, la gloria de Dios, y el otro será el lago de fuego con azufre, donde serán atormentados los que no obedecieron el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, o bien creyeron en Cristo, pero en un punto de su vida se apartaron de Jesucristo, ¿verdad? Se apartaron del Señor, o como dice el Señor Jesucristo, que se volvieron tibios, ¿verdad? El Señor Jesús dice, preferiría, en Apocalipsis dice, preferiría que fueras frío o caliente, porque si eres tibio, de mi boca te vomitaré. Entonces algunos decimos, pues mejor que sea yo frío, ¿no? Pero es lo conveniente, lo correcto, no, lo conveniente es que seamos calientes, o sea, que seamos apasionados, metidos, entregados, consagrados, fieles, obedientes, amantes, adoradores del Señor, ¿verdad? Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y bueno, en este día precisamente quiero hablar brevemente acerca de algo de esta gracia maravillosa y merecida de parte de Dios, y uno de los beneficios. Lo que quisiera comentar, ¿verdad?, es que cuando el Señor Jesucristo, como acabo de decir, va a la cruz del Calvario, es enviado por el Padre, Él paga por el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y paga por el perdón de todos los pecados, y la Biblia nos enseña que hay pecados que son de muerte y pecados que no ameritaban la muerte, ¿verdad? Pecados que no ameritan la muerte, ¿verdad? Son, por ejemplo, decir una mentira, traspasar los linderos de una propiedad, dar kilos de 800 gramos, ¿verdad?, calumniar a alguien, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento que delante de Dios había pecados que ameritaban la muerte del pecador, ¿sí?, tales como la rebelión, la idolatría, la inmoralidad sexual, la hechicería, la sodomía, ¿verdad?, que es homosexualidad, el adulterio, la quiromancia, ¿verdad? O sea, todas las cosas que tienen que ver con el ocultismo, las falsas profecías, al falso profeta, y al que siguiera al falso profeta había que darle. Entonces, en la ley de Dios, escuche, en el Antiguo Testamento había pecados que ameritaban la muerte. ¿Y qué sucedía ahí cuando alguien cometía algún pecado que ameritaba la muerte? Generalmente huían de Israel, ¿verdad? Huían de la tierra de Israel, porque sabían que no había perdón para su pecado. Y aquellos que cometían algún pecado que no era de muerte, ¿verdad?, algún pecado que no ameritaba la muerte, la palabra de Dios enseña que se podían expiar, se podían cubrir simplemente, ¿verdad?, con llevar un sacrificio al templo, ¿verdad?, una ternera, un becerro, una ternera, una oveja, ¿verdad? Se iban con el sumo sacerdote,
iba con el sumo sacerdote, le decía, mira sacerdote, yo vengo porque yo he cometido un pecado de muerte, ¿verdad? Perdón, pecado que no merita la muerte, le mentí a fulano, lo defraudé, dice, pues no sé, le inventé un chisme a fulano, a perengano, y pues traigo mi ofrenda, ¿verdad? Llevaba su borreguito, cordero, borrego, ¿verdad? Bueno, ya lo traían ahí a la entrada, él confesaba su pecado al Señor y ponía su mano en símbolo de que estaba siendo transferido su pecado al animalito. Después el animalito tenía que ser sacrificado en el altar del templo, ¿verdad? Eso eran ese tipo de pecados como robar, divulgar falsos informes, oprimir al extranjero, torcer la justicia contra los pobres, dar un falso testimonio contra el prójimo, cometer fraude, reñir sin causar muerte premeditada, daños en propiedad ajena, contaminarse con algo profano, prestar dinero a usura y otros pecados se podían expiar, ¿verdad?, con un sacrificio. Pero el pueblo de Israel sabía perfectamente que delante de Dios había pecados que eran impagables, no se podían pagar más que con la muerte. Mucha gente, obviamente, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, las prostitutas, los adúlteros, los que andaban metidos a lo mejor en la homosexualidad, porque habrá habido homosexuales en Israel, claro que sí, ¿verdad?, los que habían maldecido al prójimo en el nombre del Señor, los que habían sido rebeldes contra la autoridad, ¿verdad? A lo mejor había alguien que había violado, no sé, ¿verdad? Mucha gente, en el tiempo de Jesús había mucha gente que se sentía condenada, ¿verdad? Y que precisamente no se acercaban a los fariseos porque sabían que si iban con un fariseo, ese no le iba a decir, no te preocupes, mira, Dios te ama, Cristo te ama, ¿verdad? Sino que iba a decir, con que eres adúltero, eres fornicario, ven para acá que te vamos a matar a pedradas. Obviamente la gente no hacía eso y la gente, aparte de que estaba condenada, verdaderamente se sentía condenada y alejada de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino precisamente a resolver ese problema, ¿verdad?, a pagar por todos los pecados, o sea, por las dos clases de pecados, tanto los de muerte como los que no ameritaban la muerte, ¿verdad? Y gracias a eso, todos nosotros, tanto el pueblo de Israel, los que creyeron en Jesús, los pocos que creyeron en Él, como nosotros los gentiles, hoy gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos podido tener o podemos encontrar en Cristo Jesús, en la fe en el Señor y fidelidad y obediencia en Él, el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad? En el momento que creemos en Él y nos arrepentimos y nos entregamos a Él, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso también, ¿verdad? Esta gracia maravillosa, que hace unos días pensaba yo en eso, ¿verdad? Cuando el cristiano, el creyente, ¿verdad?, viene a los pies de Cristo y como acabo de mencionar, no hay la certeza de que te vuelvas impecable, ¿verdad? O sea, que nunca jamás vayas a volver a pecar, de que nunca jamás vayas a cometer una falta, ¿verdad? Claro, hay de faltas a faltas, ¿verdad? Como aquel cristiano que diga que, por ejemplo, si es que maté a mi esposa porque en más momento se me fue el cuchillo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? Quiere decir que esa es una gran maldad y quiere decir que ya había un robo y una violencia ahí hasta que llegó el grado que la mató, ¿no? No, tampoco hay de pecados a pecados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decir una mentira, decir a lo mejor una grosería, transar a alguien, ¿verdad?, está mal. Y obviamente ahí los pecados van a tener consecuencias, ¿verdad?, consecuencias en este mundo. Pero estando en Cristo, escuchen, la Biblia dice, y acabamos de leer en Romanos, que un solo pecado, el pecado de Adán, ¿qué fue lo que Adán desobedeció de parte de Dios? O lo que Dios le dijo, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué orden desobedeció? De comer del fruto prohibido, exactamente. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿verdad?, incluyendo el árbol de la vida, ¿verdad? Pero una sola cosa no puedes hacer, no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de comer de ese árbol, Adán y Eva solamente conocían el bien, ellos no conocían el mal, porque eran perfectos, eran justos, eran limpios, espiritualmente hablando, ¿verdad?, eran puros, y solamente conocían lo bueno.
Pero cuando Adán, escuchen, la Biblia dice, ya lo acabamos de leer aquí en Romanos 5, que un solo pecado trajo la muerte, o sea, trajo la separación espiritual de Dios, la separación espiritual del poder y la gloria de Dios que los llenaba, ¿verdad?, por dentro y por fuera. Y a partir de ese momento, aparte de la muerte, también quedaron condenados, ¿verdad?, destinados a la condenación y perdición eterna. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán? Uno nada más. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando compra el perdón de nuestros pecados, compra un perdón general, ¿verdad?, tanto para los pecados del pasado, los cuales nos tenían condenados, los pecados del presente, pero también compra un perdón a futuro. Un perdón que obviamente se va a hacer efectivo, porque hay mucha gente que dice, ¿verdad?, gente cristiana que dice, no, yo ya tengo mis pecados perdonados, no tengo por qué preocuparme o andar pidiendo perdón a medio mundo. No, permíteme tantito, no es así. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que peca contra su prójimo, dice que el que peca contra Dios y contra su prójimo, dice que traiciona al Señor, ¿verdad? Si una persona peca, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón o restituir el daño que haya causado, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? El perdón de Dios es efectivo cuando te arrepientes, pides perdón y restituyes el daño, porque hoy en día se enseña, ¿verdad?, que, por ejemplo, te metiste a un grupo de una financiera, transaste a medio mundo, ¿verdad? Y luego ya dices, pues ya me arrepentí, Señor, y vas y berreas en el altar y, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Ya te levantas de ahí del altar de la iglesia y ya te vas muy contento, ¿verdad? Ay, ya me arrepentí. Pero Dios dice, no, permítame tantito, también tienes que restituir el daño. Tienes que resarcir el daño, porque ese es un principio bíblico. Ofendes a alguien, lo insultas, le dices esto, el otro, esto. Esa es la parte difícil del cristianismo, ¿verdad? Que tienes que ir y decirle, perdóname, discúlpame. El perdón está ya disponible no solamente para los pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios en su gracia maravillosa está esto del perdón de nuestros pecados también viendo hacia el futuro, ¿verdad? Porque si la salvación solamente fuera efectiva para una sola vez, nada más, ¿verdad? Cuando nosotros viniéramos a los pies de Cristo y volviéramos a cometer un solo pecado, volvería a pasar exactamente lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? En ese momento estaríamos muertos nuevamente, muertos espiritualmente, separados de la gloria de la presencia de Dios, separados de Dios, ¿verdad? Sería, por ejemplo, como comprar un aparato costoso y único en su clase, por ejemplo, una máquina de hemodiálisis, por ejemplo, ¿verdad?, pero que no tuviera la posibilidad de reparación en el momento que se dañara. Imagínense que tú tuvieras la única máquina, que padecieras de los riñones, que tuvieran que hacer hemodiálisis, ¿verdad?, que compras esa máquina única, que no tendría posibilidad de ser reparada y que en un momento dado se te dañara. ¿Qué pasaría? ¿Te ibas a morir? Algo así sería si el perdón y la salvación de Cristo, ¿verdad?, la salvación de Dios, fuera solamente para un momento único y exclusivo en la vida, ¿verdad?, sobre todo el perdón de Dios. Para nosotros los cristianos, ¿verdad?, para los que creemos en Cristo, los que estamos en Cristo. Ahora, la gracia de Dios, escuchen, no es licencia para pecar descaradamente, ¿verdad?, sinvergüenzamente e indiscriminadamente, porque la gracia de Dios también se acaba. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Que llega el momento que dice, a ver, permíteme tantito, como que ya es tiempo de hacer cuentas, ¿verdad? Como que ya se te llegó el momento de que o le bajas o hasta aquí llegaste, ¿verdad? Pero precisamente en la gracia maravillosa de Dios está la posibilidad, hay la posibilidad de un perdón que se hace efectivo, ¿verdad?, para restituir o restaurar nuestra relación de Dios en el momento que hayamos pecado con Él, ¿verdad?
Y que en el momento que estando en la gracia de Dios en Cristo, si tú llegas a pecar, en ese momento no se corta tu vida, ¿verdad? Tu vida espiritual, no se corta la vida eterna de taco, ¿verdad? En ese momento. Volver a obtener perdón, que en la gracia de Dios está la posibilidad de que no se interrumpe automáticamente la vida eterna, la comunión con Dios, la comunión con Cristo en el momento que pecamos, sino que hay una gracia y un chance para arrepentirnos y restaurar nuevamente nuestra relación con Dios. Esa es parte de la maravillosa gracia de Dios en Cristo. Eso es parte de lo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús nos aseguró la redención eterna. La sangre de Jesús nos compró una herencia inmarchitable, inmarcesible, que es la vida eterna en el cielo. La sangre de Jesús nos compró el perdón de los pecados. Por la sangre de Jesús, ¿verdad? Somos justificados, declarados inocentes delante del Padre cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo Jesús. Pero también la sangre de Jesús nos compró esa gracia, ese chance de resolver nuestra situación con Dios en el momento que hemos vuelto a pecar nuevamente, ya siendo cristianos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Hay un chance, hay una gracia, hay un espacio, ¿verdad? Se abre un espacio de tiempo para que nos arrepintamos y volvamos a los caminos del Señor y volvamos a los pies de nuestro Dios, de nuestro Padre, arrepentidos, ¿verdad? Y si no fuera por esa gracia maravillosa que Dios nos extiende por medio de la fe y del sacrificio de nuestro Señor Jesús, volveríamos a estar condenados nuevamente aún después de haber creído en Jesús. La palabra de Dios nos enseña que su sangre cubrió multitud de pecados, ¿verdad? Por eso dice ahí en el versículo 16, y el resultado del regalo, vamos a ir por favor, Romanos 5:16, dice, y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado. El hombre, ¿verdad?, no se hubiera encarnado a través del vientre de María la Virgen, ¿verdad? Hubiera crecido, se hubiera hecho hombre para ir a la cruz del Calvario a pagar por el perdón de nuestros pecados. Hasta el día de hoy, ahorita, estaríamos irremediablemente condenados a la perdición eterna. ¿A qué? Al fuego eterno. Si por desgracia volvemos a pecar en algún momento, ¿verdad? Hay chance para arrepentirse y continuar en el reino de Dios. Ahora, aunque Dios es un Dios de gracia infinita, de gracia maravillosa, ¿verdad? También Dios es un Dios de justicia, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios sabía perfectamente que nosotros no íbamos a poder con el paquete de la impecabilidad, con el paquete de la santidad de Dios, ¿verdad? Dios decía, estos, una vez que los perdone y los salve, la van a volver a regar. Y no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó con Adán, ¿verdad? Porque entonces sí ya no va a haber, Jesús ya no se va a volver a sacrificar otra vez para volverlos a perdonar, ¿verdad? No se puede, no se podría. Ya vino una vez, pagó por el perdón, el Señor descendió de los cielos, pagó una sola vez por el perdón, por la salvación, y se acabó, ¿verdad? ¿Y qué de aquellos que volvieran a pecar nuevamente? Porque algunos de los que estamos aquí jamás y nunca han vuelto a pecar cuando le entregó su vida a Cristo. ¿No? Ocasionalmente hemos hecho cosas indebidas, ¿verdad? Hemos visto lo que no debemos, hemos agarrado lo que no debemos, hemos dicho lo que no debemos, ¿verdad? Hemos a lo mejor grados más delicados, ¿verdad? Hemos robado, agarrado cosas que no eran nuestras, ¿verdad? Hemos defraudado a lo mejor, no sé. Ahora, ¿los pecados tienen consecuencias en este mundo? Sí. Dios te perdona, pero muchas veces deja que cosechen las consecuencias de tus pecados. Como en el caso de David y Betsabé. ¿Sí se acuerdan qué pasó ahí? Con David y Betsabé. David peca con la mujer de Urías, llamada Betsabé, prácticamente la viola. Después manda a asesinar a su marido Urías, ¿verdad? Mandándolo que lo pusieran hasta el frente de la batalla donde lo matan. Ella sale embarazada, ¿verdad? De esa relación. La recibe en su casa, ¿verdad? Y aquí no pasó nada.
la hago mi esposa y aquí todos contentos, pero el Señor dice en la Biblia, y en 1 Samuel dice que, en 2 Samuel, perdón, dice que no le agradó el comportamiento de David. Manda al profeta Natán y le cuenta una historia. Un hombre tenía una ovejita, ¿verdad? Y otro era rico y le roba la ovejita al pobrecito. Se levanta bien enfurecido, ese hombre merece morir, le dice a Natán, y le dice el profeta Natán, pues precisamente ese hombre eres tú, ¿verdad? Porque Dios, el Señor había puesto a las mujeres de Saúl, tu amo, ¿verdad?, en tus brazos. Aparte de eso te permitió tomar otras esposas, y tú le robaste la mujer a Urías, y aparte de eso lo asesinaste. Y le dice, así dice el Señor, dice, no vas a morir tú, ¿verdad?, por ese pecado, porque es un pecado de muerte. Pero sí, a partir de hoy la espada, los problemas nunca jamás se apartarán de tu casa, de tu familia, y el hijo que te ha dado Betsabé se va a morir. ¿Lo perdonó el Señor cuando se arrepintió? Sí. Pero las consecuencias de sus pecados las dejó que las sufrieran. Por eso no es nadita recomendable andar pecando, ¿verdad?, andar haciendo lo que no le agrada al Señor, ¿verdad?, y violando su palabra. Ahora bien, como Dios no sabía que nosotros no íbamos a poder con el paquete de la impecabilidad, ¿verdad?, que nos justificaba delante de Dios, precisamente por eso, como Dios es santo, y Dios sabía que el ser humano es un ser caído, es una raza caída en pecado, ¿verdad?, somos polvo de la tierra, que no podemos justificarnos a nosotros mismos ante su presencia, ni mantenernos impecables por siempre. Precisamente por eso el Señor tuvo que comprarnos esa gracia a precio de su sangre, ¿verdad? ¿Cuál es esa parte de esa gracia o esto de lo cual estoy hablando? Precisamente la posibilidad de poder restaurar la relación con Dios cuando volviéramos a pecar después de haber sido salvos. A eso se le llama gracia. Gracia, chance, favor inmerecido, como en el caso de David, ¿verdad? David, por haber asesinado y adulterado con Betsabé, ¿ameritaba la muerte de acuerdo a la ley de Dios? Sí. No porque fuera el rey, lo iban a perdonar. Por eso Dios mandó a su profeta, el profeta Natán, para decirle al Señor, dice que no vas a morir por esto. Porque me imagino que ya sus enemigos han de haber estado aquí con las piernas, ¿verdad?, diciendo, ay, papacito, se te llegó, ¿verdad? ¿Desde cuándo te tenía yo hambre? Y cuando dice el profeta, el Señor dice que no vas a morir, perdón, mi rey. Dios le perdonó un pecado imperdonable. ¿De acuerdo a su ley? Le dio gracia. No lo libró de las consecuencias de su pecado. Algo parecido así es, ¿verdad? Un nuevo pecado que volvemos a cometer tiene la misma capacidad y poder, por decirlo así, de sacarnos, de matarnos espiritualmente, de alejarnos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ley de Dios. Pero gracias a la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo tenemos la posibilidad de permanecer si nos arrepentimos, ¿verdad? Hay ese chance para que arreglemos nuestros asuntos. Ahora, escuchen, la gracia de Dios en Cristo, el perdón, la salvación, esta posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios sin ser expulsados nuevamente como le pasó a Adán y Eva, no es una licencia para pecar indiscriminada y sinvergüenzamente. Porque el que dice, ay, pues tengo gracia, estamos en la gracia, ya no estamos en el Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley que todo era muerte, sino que estamos en la gracia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer y deshacer, ¿verdad? Vamos a andar para arriba, para abajo, pecando, haciendo lo que no debemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos ha comprado esta gracia, la gracia no es para delinquir descaradamente como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Porque la llanta, la gracia, por decirlo así, es como una llanta de refacción cuando te ponchas. Cuando te ponchas, ¿de qué echas mano? Generalmente de la llanta de refacción, ¿verdad? La gracia es una gracia, es una bendición que tienes ahí para ponérsela a tu coche. Te quedas a campo abierto, ¿verdad? Se la pones, lo arreglas y llegas a tu casa, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Obviamente, a nadie le gusta andarse ponchando a cada rato, ¿verdad? Son
solamente alguien estaría loco de decir, a ver, voy a echar aquí clavos para poncharme a cada rato, ¿verdad? Y andar cambiándole la llanta, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, ¿verdad? Mucha gente evangélica, es como la gente loca que echaría clavos a propósito para poncharse, ¿verdad? Aun cuando abusamos de la gracia pecando, haríamos lo mismo, ¿verdad? Nos andaremos ponchando espiritualmente a cada rato y eso no es ni lógico ni inteligente, y aparte de eso tendría consecuencias. Va a tener consecuencias. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que la gracia que Jesús nos ha comprado con su sangre la podemos usar cuando sea necesario, ¿verdad? Cuando tú pecas, yo conozco gente cristiana que aún a lo mejor no ha entendido esto o que lo han mal enseñado, porque hay iglesias que son altamente, se les llama legalistas, ¿verdad? Que te dicen, si usted peca, ¿verdad? Si usted hace algo contra el Señor, es un inmundo, es un hijo del diablo, ¿verdad? Arrepiente. No le dicen arrepiéntete, es usted un hijo del diablo, es usted un asqueroso, ¿verdad? Mejor lárguese de la iglesia y no se vuelva a parar aquí. Ya, prepárese para la condenación eterna, asqueroso, inmundo, ¿verdad? Y hay mucha gente, ¿verdad? Que peca y, ¿qué tienes? Ya estoy perdido, ya pequé, ya. Y tú no le vas a decir, ¿verdad? Si ya eres un cristiano maduro, sí, no te preocupes. Nada más arrepiéntete, ya no, pues a veces le dicen, no, pues si pecaste, hiciste esto, estuvo mal aquí, porque el pecado es grave, sí, claro, es una ofensa grave contra Dios, claro que sí. Pero le tienes que enseñar que si pecó, hay posibilidad de perdón, de ser perdonado nuevamente, ¿verdad? Dice por favor, 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 9, en la traducción del lenguaje actual, una traducción más actualizada, ¿verdad? Un lenguaje más actualizado, dice 1 de Juan 1, versículos 5 al 9, dice Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Vivir en la luz es precisamente, no quiere decir que jamás y nunca vayas a resbalar, ¿verdad? Porque somos imperfectos. Pero vivir en luz en este caso con respecto al pecado y al perdón quiere decir que si pecas y vives en la luz te das cuenta que has hecho algo malo. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte de todo corazón. Y aparte de arrepentirse, ¿qué más es necesario? Actuar. Hacer cambios, exactamente. Porque el verdadero arrepentimiento es el que hace cambios en su vida, ¿no? El que se ajusta a la palabra de Dios, ajusta a la voluntad del Señor. Porque también a veces se enseña en el mundo y a veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que el arrepentimiento nada más tiene que ver con la confesión de pecados. Yo pequé contra ti. Estaba yo ahí, ¿verdad? Viendo la tele y de momento pasó algo ahí y me quedé de baboso viendo. Pequé con mi vista, Señor. Y nada más. Pero mañana vuelve a pasar la misma serie donde sale la chamacona, ¿verdad? En paños menores, ¿verdad? Y ahí está la serie. Y al rato, Señor, perdóname porque pequé. Y al otro día vuelves a hacer lo mismo, ¿cuál cambio? O el caso de que tienes a la vecina chismosa, que ya sabes que es chismosa y el chisme ha sido tu pecado, ¿verdad? Tu karma, ¿verdad? Te sigue a todos lados, ¿verdad? Y te vas y te metes con la vecina chismosa y al rato ya estás criticando y difamando a la gente. Señor, perdóname, tu palabra dice que no debemos andar de chismosos, ¿verdad? Y al otro día vuelves a ver a la vecina, ¿verdad? Y ahí vas otra vez, ¿cuál cambio? Eso no es arrepentimiento. Donde me quedé, el versículo dice su Hijo Jesús. Dice, por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Siguiente, por favor. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? O si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad.
Versículo 9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, te declarará inocente si te arrepientes y reconoces tu pecado y cambias. Porque el perdón de Dios se hace efectivo cuando te arrepientes y cuando decides no volver a hacerlo. Porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y sabe perfectamente cuando nos arrepentimos de verdad y cuando nos arrepentimos de dientes para afuera, ¿verdad? Porque no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo antes de ser cristiano, yo fui acólito en la iglesia de San José, ¿verdad? Y ahí con el coro de jóvenes, ¿verdad? Cantábamos bien bonitos los sábados de gloria, ¿verdad? Y unos 3-4 semanas antes, ¿verdad? Del sábado de gloria, eran los ensayos. Pero saliendo del ensayo nos trepábamos a las camionetas, ¿verdad? Porque salían una manada de chamacos ahí en camionetas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos por los cartones de cerveza, ¿no? Y al otro día, el domingo, antes de comulgar en misa, íbamos con el padre Antolín de Bernardo, y me acuerdo mucho de ese padre, muy buen hombre, de verdad, muy noble y caritativo y bondadoso. Padre, vengo a confesarme porque quiero comulgar, ¿verdad? ¿Y qué hiciste, hijo? Acúseme que anoche nos emborrachamos y nos tomamos unas cervezas. Te voy a castigar, ¿verdad? Pero por no haberme invitado a decir padre, no, que me perdonen si los que lo conocen, ¿verdad? No es cierto. Y ella decía, ay, hijo mío, de veras. Bueno, pues rézate tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, y proponte en tu corazón no volver a hacerlo, ¿no? Y ya una vez que rezabas y todo y hacías ahí tu paramaya, ya estabas pensando ese mismo domingo que ibas a hacer la noche otra vez. Meterte a... ¿Cuál sea las listas tú que también te diste? Ya estabas pensando. Ya me van a esperar en la noche mis cuates en bananas, ¿verdad? Allá ¿verdad? No, es que yo soy de parchís para atrás, ¿verdad? Yo soy de menudo para atrás. Te estabas supuestamente arrepintiendo, haciendo tus oraciones ahí, tu penitencia, y ya estabas pensando en la noche con quién te ibas a ir a emborrachar o a lo mejor a revolcar, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento de corazón es cuando dices esto estuvo mal, Señor, y te propones aquí en tu corazón de verdad a no volver a hacerlo, ¿verdad? Entonces Dios te perdona, te limpia de maldad y también te da la gracia y el poder para fortalecerte en tu ser interior y no vuelvas a caer. ¿Sí? Por último, de manera de conclusión, si nosotros vivimos en luz como Dios dice que debemos de vivir en su luz, siempre seremos conscientes de nuestra realidad de seres humanos caídos, ¿verdad? Y viviendo en esa luz trataremos de agradar a Dios en todo momento, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, con nuestra manera apegada de vivir, ¿verdad? Nuestra manera de vivir apegada a su voluntad. Pero nosotros como cristianos debemos de estar conscientes que no somos infalibles, que no somos impecables, que aún no hemos sido redimidos de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Que nos arrastra, a veces nos seduce, no nos arrastra, nos seduce a hacer lo que no debemos. Debemos estar conscientes. Pero también si llegamos a volver a pecar, debemos de tener en nuestra mente la paz, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que hay un chance de arrepentirnos, que hay una gracia para arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Dios, sobre todo la gracia de Dios en Cristo, que no tiene las mismas consecuencias que tuvo el pecado de Adán, ¿verdad? Porque por un solo pecado perdió la vida eterna, la relación con Dios y todo, ¿verdad? Hay chance de arrepentirse, hay chance a través de la gracia de Dios en Cristo, de permanecer todavía, ¿verdad? Si hacemos lo que debemos. Si llegamos a pecar por desgracia, tengamos paz y tranquilidad en nuestro corazón, porque su sangre nos ha comprado esa gracia, ese chance de poder restaurar la relación y poder permanecer delante de Él, ¿verdad? Porque si volviéramos a pecar y sucediera lo mismo que con Adán y Eva, ténganlo por seguro que ni siquiera posibilidad de arrepentimiento habría. No habría posibilidad de restauración. Por lo tanto,
necesitamos ser sinceros, rectos y humildes de corazón. ¿Sí? Y esa gracia, al ser sinceros y rectos de corazón delante de Dios, permanecerá extendida a nuestro favor. Ahora, en caso contrario, lo contrario es cierto, si una persona abusa de la gracia y abusa de la gracia y abusa de la gracia, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, dice una parte donde dice: ¿y tú qué piensas que podré seguir haciendo lo que yo quiera sin que pase nada, sin que haya consecuencias? Dice el Señor: déjame decirte que estás mal y te castigaré por eso. Cuando la gente creyente, cristiano, el evangelio, ¿no?, se vuelve sinvergüenza, se vuelve descarado y peca, y dice: al rato me arrepiento y ya no pasa nada, ¿verdad? Y al rato me arrepiento y no pasa nada, ¿verdad? Y Dios te deja. Lo primero que va a pasar es que te va a disciplinar en esta tierra. Y si permaneces en un estado sinvergüenza, una sinvergüenzada espiritualmente hablando, va a llegar el momento que va a pasar lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Qué dice ahí? No está ahí, no vayas ahí porque no está ahí. ¿Alguien sabe qué dice Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2? Dice de la siguiente manera. Hablando el Señor, y escuchen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 5 y 6 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producen mucho fruto. ¿Qué fruto? Fruto espiritual, ¿verdad? De vida espiritual, de nuestra vida, ¿verdad? Nuestro comportamiento. Separados, dice: porque separados de mí no pueden hacer nada. El versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan como un montón para quemarlas en el fuego. Esto habla de condenación eterna. El calvinismo enseña, ¿verdad? La doctrina de Calvino enseñaba que se predica en muchas iglesias en el mundo, muchas iglesias cristianas, que una vez salvo, siempre salvo, y que haga lo que hagas, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque como ya fuiste salvo, siempre serás salvo porque eras de los predestinados. La herejía gnóstica de la predestinación, ¿verdad? Que los reformados predican. Pero Dios en su palabra dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más, ¿verdad? Si tú eres cristiano y estás en la gracia de Dios en Cristo y pecas, tienes la posibilidad de arrepentirte y de continuar en Cristo. Pero ojo, te va a podar, te va a dar tu podadita. Dice: con qué mañosito vas a ver. Proverbio dice que los azotes purgan lo íntimo del ser, ¿verdad? Los golpes curan el alma. Inclusive cuando andas muy bien, que no andas pecando, a veces vienen pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque esos golpes de la vida ayudan a que tu alma, tu carácter se forme, ¿verdad? Se forme el carácter de Cristo, en amor, santidad y justicia. Así, cuando otro día venga la tentación y el pecado a tocar la puerta, vas a decir: no, Señor, porque ya vas a estar fortalecido. Y si somos mañosones, ¿verdad? Somos pecaminosos, andamos por ahí todavía cojeando con algún pecado. ¿Qué dice el Señor? Mi papá les va a dar su podadita, te va a quebrantar, te va a atribular, va a permitir algún problema de salud, a lo mejor, algún quebranto, no sé. ¿Pero para qué? Para que des aún más fruto. Ahora, ¿eso no será gracia también? Claro, eso es gracia de Dios. Que Dios te pode espiritualmente para que des más fruto y permanezcas en Cristo para entrar al cielo, eso es gracia de Dios. Porque ¿qué Dios lo haría, verdad? Dios, que es justo, ¿qué tendría que darnos? Castigo. Dios es un Dios de justicia, ¿no? Dios es un Dios justo, pero también Dios es un Dios de gracia y misericordia.
que se acuerda que somos polvo y dice, a ver, te voy a dar chance, te voy a dar gracia, que te arrepientas y aparte de eso voy a obrar en tu vida, voy a trabajar en tu vida. Te voy a quitar estas malas mañas para que permanezcas en Cristo y vayas rumbo al cielo, ¿verdad? Pero dice que Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Por eso debemos de tener mucho cuidado de no abusar de la gracia, porque si bien es cierto, y con esto termino, que si Dios es un Dios de gracia y de misericordia, de compasión, que se duele el castigo, también llega el momento que la gracia se acaba, sube el furor del Señor, el enojo del Señor, y te puede cortar. Te puedes seguir congregando, sí, pero ya estás desechado del reino de Dios, perdido. Y lo peor de todo, ¿verdad? Que cuando la gente anda en pecado y va a la iglesia, se congrega, canta, santa, danza, esto, el otro, se emborracha, a lo mejor toma, se adultera, pero sigue siendo aleluya, está engañado, está cortado y va rumbo a la condenación eterna. Lo peor es que le dicen, hermano, estás mal, Dios es santo, tú debes de ser santo así como eres santo. No. Mi pastor dice que hay gracia sobre gracia. Sí, gracia, pero para que te arrepientas y la parte de los buenos caminos. No gracia para ser sinvergüenza. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O nos regresamos a otra hora? No, ya no, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿La policía o qué? Ok, vamos a terminar este tiempo. ¿Cómo vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a nuestro Señor por su gracia, que nos compró con su sangre, agradeciéndole al Padre Celestial por la gracia que nos da en Cristo Jesús. Porque si el Padre Celestial no se hubiera apiadado de nosotros, si hubiera enviado a su amado Jesús a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, en este momento estaríamos destinados a la condenación eterna, y los que ahora estamos en Cristo seguiríamos bajo el yugo de Satanás, y Satanás es un amo muy cruel. Satanás es un amo muy cruel, que a muchos de nosotros antes de venir a los pies de Cristo nos hizo pedazos la vida. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos recogió, nos levantó del suelo, nos sacó del pozo de la desesperación y nos restauró. Nos restituyó todo lo que el diablo y el pecado nos había robado, ¿no? Pero todo tuvo un precio, el precio de su sangre, el precio de su sacrificio. Señor, en esta hora estamos en este lugar delante de ti. Queremos darte muchas gracias, Señor, de verdad, de todo nuestro corazón. Y no es un cliché religioso, no es algo que decimos de dientes para afuera, sino que en esta hora, Señor Jesucristo, bendito Dios, bendito Rey, estamos muy, pero muy agradecidos, porque tú, Señor, con tu sacrificio, con tu dolor, con tu sangre vertida en la cruz del Calvario, nos compraste el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, y la gracia de poder arrepentirnos cuando hubiéramos pecado nuevamente y volver al camino, Señor. Todo eso te costó a ti, Señor. Todo eso te dolió mucho a ti, Señor. Fue un tormento horrible para ti, Señor. Espiritualmente, en tu alma, en tu cuerpo, Señor, te dolió terriblemente, Señor. Pero muchas gracias, Señor, por tu infinita compasión y misericordia manifestada en la cruz del Calvario, Señor, en tu sacrificio. Y gracias por tu sangre, sangre de Dios, sangre divina, vertida a favor de la humanidad, Señor. Y en este día, Padre nuestro que estás en los cielos, también te damos muchísimas gracias por tu infinita compasión, tu infinita misericordia y tu gracia incomparable, Padre nuestro. Porque gracias a tu misericordia y a tu gracia hoy tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la posibilidad de restaurar nuestra relación contigo gracias a la sangre de Jesús, que ha cubierto todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Padre.
Y aunque tenemos esta gracia, si volviéramos a pecar, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes a permanecer santos, que nos ayudes a permanecer justos, que nos ayudes a permanecer sin pecado delante de ti. Pero si en algún momento dado llegábamos a fallar, te suplicamos que te acuerdes de la sangre de Jesús para perdón y misericordia nuevamente. Bájale un poquito. En esta hora te damos gracias, Padre, por el perdón de todos nuestros pecados. En esta hora nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Y también, Padre nuestro que estás en el cielo, te suplicamos que nos ayudes a caminar en rectitud, en santidad y justicia. Sobre todo en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones y nos revele cuáles son aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que estamos haciendo que sabemos aún sin leer tu palabra por conciencia que están mal y que nos mantienen condenados, que nos mantienen en pecado y en la posibilidad de perdición eterna, para que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a arrepentirnos de todo corazón y sobre todo, como decíamos aquí, hacer cambios en nuestras vidas y también andar en tus caminos, Señor, porque sabemos que aunque tú eres un Dios de gracia y misericordia incomparable, maravillosa, amplia, también eres un Dios de justicia, que no tendrá por inocente al culpable, sino que le dará a cada quien lo que ameritan sus obras. Al justo que se aparte de sus caminos de justicia y se vuelva pecador, tú le castigarás. Pero al pecador que se arrepiente y se aparta de sus malos caminos, tú le perdonarás y le concederás vida, Padre, porque tú eres bueno, eres santo y eres justo. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de los que estamos aquí, por la vida de los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Padre, que en esta hora extiendas tu compasión, tu gracia y tu misericordia nuevamente a lo largo de esta semana. Una semana más, Padre, de compasión y misericordia. Los que tenemos un problema y una dificultad grave en este momento, Padre, alguna angustia, alguna aflicción, te suplicamos tu socorro, Señor, tu ayuda para nuestra dificultad. Te suplicamos tu provisión y tu misericordia para nuestro problema, que nos ayudes a salir de ese problema, de esa dificultad, Señor. Los que tengamos alguna pena, alguna angustia, en esta hora te pedimos tu consolación para nuestros corazones, Señor, tu consuelo, tu fortaleza, tu ánimo, Padre. Y los que tengamos a lo mejor la sensación de que estamos extraviados, de que estamos perdidos, a lo mejor de que no encontramos bien el camino, te pedimos que en esta hora permitas que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente y nuestro corazón con tu maravillosa luz, Señor. Y también, Padre, para esta semana te pedimos por el pan nuestro de cada día. Te pedimos que a lo largo de esta semana, Padre, tú proveas para todas nuestras necesidades. Necesidades de trabajo, de dinero para la comida, para pagar la luz, el agua, el teléfono, todas nuestras necesidades, Padre. Los que tenemos un negocio, Señor, que bendigas nuestro negocio, que nos ayudes a prosperar en nuestro negocio. Los que tenemos en un trabajo, danos gracia para hacer mejor nuestro trabajo. Danos gracia para tener un mejor sueldo, Señor, para encontrar un mejor empleo, a lo mejor. Porque si bien es cierto que no solamente del pan vive el hombre, Señor, tú sabes que necesitamos muchas cosas. Y desgraciadamente, Padre, todo se consigue con dinero. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios de gracia, que da gracia al humilde, que atiende al humilde y que atiende sus súplicas y sus ruegos. También en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias por tu provisión, Señor, porque todo lo que tenemos tú nos lo has dado. Reconocemos que tú eres la fuente de nuestros ingresos y como dice en tu palabra, Señor, nosotros, Señor, en esta hora queremos darte una ofrenda, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Queremos honrar con nuestros bienes, Señor, nuestros bienes materiales, una ofrenda para tu obra, Señor, para las necesidades de tu obra, el reconocimiento que tú eres bueno, que tú nos has dado todo, que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos da el poder para hacer riquezas. En el nombre de Jesús.
damos por terminado este servicio. Espero que esta enseñanza nos haya sido de bendición, de edificación, ¿verdad? Y sobre todo que nos dé paz y consuelo, ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado que a veces pecamos y nos sentimos totalmente perdidos, ¿verdad? A veces hay gente que peca, se siente totalmente perdida y dice, ya estoy perdido, ya mejor me voy de la iglesia, ya mejor me voy a tirar al vicio, ¿verdad? Voy a regresar a la vida pasada y Dios dice, permíteme tantito, hay chance todavía, hay posibilidad de que te arrepientas y sigas en mis caminos, ¿verdad? Sigas en mi reino. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo. Hermana Lupita, que Dios la bendiga. Que tengan una bendecida, excelente y bendecida semana, ¿verdad? Si el Señor lo permite, siguen haciendo las reuniones, los servicios. Yo te aviso a ver si voy miércoles o jueves, ¿no? Te aviso. Ya, si Dios lo permite. Esta semana no pude ir porque el lunes, a la hora de subirme a la moto, me volvía como que me tronó la rodilla otra vez. Un dolorazo. Ya me dio preparado un mentur que tiene ahí, ¿verdad? Me lo quité 2 días y ahí vamos.